Bueno, hoy voy a compartir en esta serie que hemos ido elaborando de la iglesia en la era digital, una reflexión centrada para poder ser iglesia encarnada. Debemos en las redes, es importante que podamos tener un criterio claro de los riesgos que asumimos, pero también de los desafíos a los cuales nos enfrentamos como iglesia local y como iglesia de Cristo. Cuenta una historia que un viajero en el polo caminó todo un día en dirección norte. Para ganar más tiempo exigió al máximo a los perros que jalaban sus trineos. No estaba caminando. Bueno, vamos a ver por qué dice caminó un día. Pero la reflexión de Alfredito viene a tener sentido en el relato. Por la tarde, después de tan duro viaje, quiso saber el punto al que había llegado. Suponía que se encontraba más al norte. Su asombro fue inmenso cuando comprobó que ahora se encontraba más al sur que cuando había comenzado por la mañana. ¿Qué había pasado? El problema fue que durante todo el día corrió velozmente hacia el norte, pero sobre un témpano de hielo que la corriente del océano lo arrastraba hacia el sur. Puede suceder que la iglesia se mueva en una dirección y hasta celebre su avance, pero el contexto más amplio de las necesidades y angustias del mundo se mueva en una dirección contraria. Ese extravío puede invalidar su marcha. De allí que es necesario que la iglesia se encarne en la realidad que le rodea. Es necesario, entonces, hacer lo que Jesús hizo. Se encarnó como misión del Padre. Lo que se trata no es que avancemos, no es que digamos que estamos creciendo, que aumentaron los números, sino que nos dirigimos en la dirección que el Señor nos ha señalado. Ok. Y precisamente Pablo nos da ejemplo de esto. Vamos a 1 Corintios 9:26. La iglesia debe de correr en la dirección que Dios le ha establecido, no en la dirección que ella ha establecido. Dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Esa no es la manera ni de correr, ni es la manera de pelear. La buena batalla de la fe. Entonces, para poder encarnarnos en esas realidades, entendiendo los riesgos que tenemos y los desafíos que tenemos que afrontar, la iglesia no puede dejar de ser una iglesia encarnada. Si la iglesia quiere llevar el mensaje del evangelio, no puede perder su identidad de ser encarnada. Este es principio fundamental
de nosotros y de nuestra identidad como Iglesia de Cristo. Entonces, teniendo esa dirección, por esa razón hoy quiero hablarles acerca de la relación que hay entre la encarnación y las redes. Y el desafío que vamos a tener precisamente, y la participación de algunos de ustedes que son muy entendidos de esos enredos que llamamos redes sociales. ¿Ok? Entonces, no podemos ignorar esa realidad que nos rodea. Precisamente no podemos ir a ella. Creo que es el desafío que tiene y ha tenido la Iglesia siempre frente a las diferentes culturas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar dentro de la cultura para transformarla. Y ese ejercicio de entrar sin perder identidad tiene que ver con encarnarnos. Pero es una cosa, no hay que para mí encarnar, más bien incrustarse. Vamos a ver ahorita qué significa eso de encarnarse. Ok, eso tiene que ver también con incrustarnos. También. Vamos a ver qué significa eso de encarnarnos. Tener en claro eso es muy importante porque si no lo tenemos en claro, entonces nos podemos diluir en el mar de la digitalidad. Y entonces vamos a hablar de una iglesia digital, pero no encarnada. Entonces, vamos a acercarnos entonces a los textos. Y lo primero que tenemos que hacer es buscarle un referente bíblico y teológico. No un referente filosófico o cultural, no. Nuestro referente como Iglesia del Renuevo, siempre nos esforzamos por tener el fundamento que es Cristo y como expresión de esa realidad, su palabra. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo significativo que para la iglesia primitiva era este tema de la encarnación. Para luego entender lo significativo que debe ser para nosotros este tema de la encarnación. Con las diferentes problemáticas que surgieron al comienzo del desarrollo de las comunidades cristianas y desafortunadamente algunos desvíos de esta realidad por algunas corrientes que surgieron por influencia griega y gnóstica. Entonces vamos a Juan. Vamos a Juan 1. Abran sus Biblias, por favor. Juan 1, 1:4. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Es hasta el 18. Voy a leer. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan en su Evangelio inicia precisamente con una confesión encarnacionista. Allí, Juan nos presenta al Dios que se encarna.
el Dios que se humana, el Dios que se establece con nosotros y en nosotros. Entonces, si alguien nos puede enseñar de encarnación, es el encarnado, el Dios con nosotros. Entonces, en él estaba la vida, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vamos nuevamente, esta es una confesión a una comunidad a la cual Juan escribe. Pero miremos, podría ser esta una segunda generación, pero veamos una tercera y cuarta generación que el principio continúa estableciéndose en las comunidades primitivas. Vamos a Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La encarnación era un misterio, pero era un modelo también, importante. Era un misterio, es un misterio, pero es un modelo también. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado, se manifestó en carne. Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estamos hablando de una comunidad, posiblemente una generación después, o posiblemente compartían la misma línea generacional como congregaciones. Lo cierto es que encontramos dos comunidades diferentes. La comunidad a la cual Juan comparte el mensaje del Evangelio y Pablo a una comunidad en Éfeso, el cual comunica el principio. Y Filipenses 2, 6, 7. Vamos a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, 6 y 7. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Encarnación, misterio y modelo. Este es un referente para nosotros como iglesia también. Lo ha sido como confesión de fe, como realidad de fe. Hoy también es y debe ser realidad para nosotros. Entonces, tenemos que tener la brújula clara, lo que significa encarnación. Vamos a ir aclarando el principio de la encarnación. ¿Qué desafío le presenta hoy a la iglesia este principio de la encarnación? En tiempos, los primeros, las segundas, posiblemente o terceras comunidades perdieron el norte en un momento cuando dejaron de creer en la encarnación. ¿Qué pasó? Sucedió que se perdió el norte. ¿Por qué? Porque entonces surgieron algunas herejías prácticamente, algunos seguidores, siglo II después de Cristo, los cuales fueron conocidos como los ebionitas. ¿Qué creían ellos? Era una secta judeocristiana, siglo II después de Cristo. Pensaron que Jesús no poseía naturaleza divina, aunque como hombre se relacionaba con Dios de una manera especial.
Según estos, Jesús no había sido elegido en el bautismo para relacionarse con Dios de una manera especial, superior a la de los ángeles, mas sin llegar a poseer carácter divino. Esto era lo que ellos creían. Esta posición, podría decirse, resulta comprensible si se tiene en cuenta el monoteísmo intenso de los judíos de aquella época. También hacia finales del siglo I e inicios del siglo II, los docetistas aparecieron en el escenario de los debates negando la realidad del cuerpo humano de Jesús y declarando que su humanidad y sus sufrimientos solo habían sido aparentes. Este fue el docetismo. Sus sufrimientos no habían sido reales. Estos incorporaron el concepto gnóstico fundamental de que el cuerpo, como toda la materia, es malo, y enseñaban que Jesús solamente parecía o aparecía como un hombre. Según un punto de vista, Jesús era Dios disfrazado en forma humana. Cuando como comunidad perdemos el norte, ya sea por doctrina o ya sea por dirección, entonces perdemos el modelo. Y para poder ser una iglesia encarnada, tenemos que tener el centro y el eje es el encarnado. No es el pastor, no es la doctrina, no es la denominación, es la persona de Jesús. ¿Cuál es el desafío para la iglesia hoy frente a este principio de la conversión? Este principio convierte a la iglesia, convierte la iglesia hacia el mundo. ¿Qué significa? No quiere decir que se vuelve mundana, no, sino que la iglesia, entonces, su misión es no distanciarse del mundo, sino es entrar en el mundo para transformarlo, entrar en ese sistema que llamamos mundo, para a través del mensaje del Evangelio ser transformadores. Entonces, por esa razón, cuando la iglesia se distancia, ¿cómo se distancia del mundo? Cuando nos miramos todos dentro del salerito y nos vemos lo blanco que estamos, pero no nos mezclamos con el entorno. Entonces nos distanciamos del entorno. Uno de los riesgos que tenemos es el distanciamiento unos de otros. Cuando perdemos el sentido de la encarnación en la era digital. Entonces, la idea es que podamos desarrollar estrategias de alguna manera que puedan ser instrumentos para presentar al encarnado como un mensaje de salvación a través de las redes. Convierte a la iglesia hacia el mundo y hace que ella renuncie a sus propios intereses de grandeza, poder y triunfo. Muchas veces hemos levantado estas banderas. La bandera de la grandeza de la iglesia de Cristo. Y creo que es un error. La grandeza de la iglesia de Cristo es Cristo, no la iglesia. El poder de la iglesia, no. El poder no es de la iglesia, es del Espíritu Santo, no es de la iglesia. Y el triunfo de la iglesia sobre los movimientos LGTBI equivocados es el triunfo de Cristo sobre toda la cosmovisión que se opone a los valores del reino. Pero perdemos el norte cuando creemos que la victoria es de la iglesia, no que la victoria fue de Cristo. De poco sirve que la iglesia sea cada vez más grande. Colombia, decimos que el último dato, 5 millones de cristianos. Guatemala, Salvador, Honduras. Vean a ver cuántos se confiesan, pero vayan y miren cómo está el país. De poco sirve que la iglesia sea cada vez más grande si el mundo anda cada día peor. La iglesia encarnada se pregunta por las necesidades del mundo, puesto que son ellas las que orientan su misión. No se trata que nosotros nos convertamos en una ONG, no, esa no es la idea.
Déjeme terminar la frase completa. No le importa ser tan grande como ayudar a construir un mundo mejor, en el que Cristo reine y sea Señor. El mundo será mejor no por la acción social. El mundo será mejor cuando ese mundo deja que Cristo reine en medio de ellos. Por eso el mensaje de la iglesia no es solamente predicar un mensaje, sino encarnarlo. No solamente proclamar un mensaje, sino encarnarlo. Relacionarnos. El cristiano por naturaleza debe ser profundamente relacional, no aislado. Y esto nos lo demuestran las comunidades primitivas, la forma como transformaron. Llegaron acá los que perturban, transforman el mundo, les decían los primeros cristianos. Entonces, esto, cuando la iglesia está orientada en este sentido, entonces podemos hablar de una iglesia que se encarna en medio de la era digital. Nos encontramos, para poder hablar de este tema, me parece muy significativo. Muchas veces leemos los pasajes que encontramos en Corintios acerca de la corporalidad. Pero a veces no pensamos lo que significaba para un griego que le digan que Dios se encarnó cuando para él la materia es inferior al espíritu. Y es así como lo veían, por ejemplo, la comunidad en Corintios. Entonces vamos precisamente a 1 Corintios capítulo 6. Este es uno de los primeros textos en donde se considera que Pablo menciona la iglesia como el cuerpo. Hay diferentes metáforas, incluso parábolas, que nos ilustran quiénes somos como iglesia. Y una de las primeras es la imagen de la iglesia como cuerpo. También tenemos la imagen de la iglesia como edificio, y también tenemos la imagen de la iglesia como familia. Hoy quiero centrarme sobre todo en la iglesia como cuerpo. Pablo le escribe a unos cristianos en Corinto. ¿Qué pensaban los corintios? Primero que todo, vamos a capítulo 6, versículo 12. Vamos a 1 Corintios 6, 12. Dice, en la versión Reina Valera no es tan clara como en la versión Jerusalén, la versión Peregrino. Cuando dice en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas. Eso no es una palabra de Pablo, es una palabra de los corintios. Todas las cosas me son lícitas. Si ustedes toman otra versión, encontrarán que está entre comillas. Aquí no está entre comillas. Está diciendo que Pablo es el que dice. No, Pablo no es el que dice. Hay dos enfoques. Uno, Pablo lo dijo y ellos lo desvirtuaron. Ellos lo dicen, Pablo lo desvirtúa. Entonces, cuando ellos dicen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pablo, ¿qué hace? Es esta teología de los corintios, ¿en qué se fundamentaba? Miremos el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pablo no entra, noten esto. ¿Cuál era la condición de los corintios? Estos corintios eran inmaduros en su fe. Les hacía falta entender y comprender su fe. Había que resignificar su pensamiento. Por esa razón, Pablo no entra a censurar a los corintios, no entra a disciplinar a los corintios. En los corintios, algunos de ellos habían desoído el mensaje de Pablo.
Y entonces Pablo asume una posición y una postura frente a aquellos que, llamándose cristianos, creyentes, desoían el mensaje, a lo cual Pablo dice que con los tales ni comáis. Pero aquí en esta porción de la carta, Pablo lo que está haciendo es que ellos resignifiquen su conceptualización de la salvación. Porque para ellos la salvación era entendida en una espiritualidad de una visión de una falsa libertad. Primero que todo es eso. Entonces, esa falsa libertad en los corintios, Pablo no les está diciendo que van a perder su salvación por su carnalidad. Les está diciendo que tienen que replantear su forma de vivir su vida. Entonces tienen que resignificar la percepción que tienen de su teología, la reflexión de su fe, la reflexión de su corporalidad. Entonces, por esa razón, los corintios entendían que la espiritualidad les había proporcionado una visión falsa de la libertad. Por eso decían, todas las cosas me son lícitas. Entonces, dice precisamente Pablo, desarrolla la respuesta Pablo con respecto a su cosmovisión. Pablo aquí entonces los confronta con sus falsas premisas y su distorsión de la libertad cristiana. Cuando una persona me dice que puede vivir como se le dé la gana por la gracia de Dios, yo puedo pensar, 1, o tiene un concepto equivocado de la gracia de Dios; 2, tiene un concepto equivocado de la libertad cristiana; 3, no es cristiano. Así de sencillo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que Pablo resignifica esa comprensión errada de la naturaleza del cuerpo, porque para ellos el cuerpo tenía una connotación negativa. No era realmente para ellos la corporeidad una expresión de su espiritualidad, sino más bien ellos decían, pues bueno, pues yo puedo hacer con mi cuerpo lo que sea, porque pues no es tan importante como mi espíritu. Entonces Pablo le dice, un momento, el cuerpo es para el Señor. Mire cómo Pablo resignifica la conceptualización de la corporalidad. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Miren, aquí está hablando del principio de la encarnación. Miren cómo Pablo lo hace práctico a una comunidad donde su espiritualidad estaba divorciada de su realidad. Estaba divorciada. Pensaban en partes, lo fracturaban. Entonces, ¿qué sucede, Pablo? ¿Pablo con qué confronta? Bueno, Pablo les dice, tan es real esto, tan es que el acto sexual, cuando lo ejecutan en una relación de pareja bajo la tienda matrimonial, se hacen uno. Se hacen uno. Entonces, Pablo también que confronta su cosmovisión de la sexualidad. Miren cómo una concepción errada de la encarnación me puede llevar a una percepción errada de la espiritualidad y de la salvación también. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que esta realidad, precisamente, Pablo lo que hace es argumentar, defender, asumir una resignificación con respecto a su percepción de sí mismos y de sus relaciones. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Primero, una salvación desarticulada. Segundo, una espiritualidad descarnada. Pablo en el mundo
griego y el cuerpo. Entonces, ya con esta introducción del mundo antiguo para nosotros, las iglesias primitivas, entonces ahora ese principio de encarnación, ¿cómo lo podemos hacer hoy realidad? La encarnación no es una fórmula para que usted sea más exitoso. No. Es una invitación a una vida compasiva, comprometida y en una relación de obediencia, producto de una relación de amor. Cuando pecamos no es un tema solamente de desobediencia, es un tema relacional. ¿Cómo estamos en nuestra dinámica, en nuestra relación como hijos, como padres, hijos con el padre, hijas con el padre? Entonces nos distanciamos. La encarnación es una invitación que nos hace Jesús a seguirle. Producto de ese seguimiento a Él como Señor, como Maestro, entonces nuestra vida se convierte en una vida comprometida, una vida en relación y en clave de Jesús. ¿Por qué? Porque la encarnación es un modelo, ese modelo no lo deja Jesús. Y es un misterio, está por encima de nuestra razón, no va contra ella. Entonces, cuando nos acercamos al concepto de Pablo, de comunidad, hay algunos dicen, no, es que esa iglesia es una familia, pero no, allá hay muchos problemas, uy, no, uy, qué vaina. Un momento, dígame, ¿cuál es la familia perfecta? ¿Usted conoce alguna? No. Pero debemos de aprender a ser una familia saludable. Una familia saludable dialoga. Una familia saludable tiene como referencia lo más saludable, que es su palabra. Entonces, para Pablo, cuando describe la comunidad cristiana, también habla de ella como una familia. ¿Y por qué habla de ella como una familia? Porque nos muestra el carácter de las relaciones dentro de ella. Por eso es que habla del Padre, por eso es que habla de Jesús como hermano, por eso es que habla de hijos. ¿Por qué? Porque la comunidad cristiana es una familia. Habla de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque nos muestra las dinámicas que deben haber al interior. No hay familia perfecta, pero lo que sí debemos de buscar es ser una familia saludable. Y eso es lo que nos orienta como comunidad. Cuando Pablo habla de comunidad cristiana como un cuerpo, claro, como una familia, entonces se refiere a la interacción de las funciones que existen como expresión de sus miembros. El Espíritu Santo da dones a esa familia. Familia y cuerpo no van separados. La familia representa las dinámicas de las relaciones. Y el cuerpo, cómo se dan esas relaciones en interacción. Pero tenemos que, ojo, cuando Pablo habla de cuerpo, no está hablando de eclesía. La eclesía para Pablo es esa comunidad que se convoca. Aquí está la eclesía. Cuando ustedes salen de acá, la iglesia ya no está reunida, la iglesia está dispersa. La iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Es cuerpo de Cristo cuando se reúne? Sí. Entonces, cuando se reúne, representamos la eclesía, la iglesia. Pero cuando usted se va, sale de aquí, entonces usted sigue siendo eclesía, sigue siendo cuerpo de Cristo. Pero cuando hablamos de cuerpo, cuando hablamos de eclesía, tiene que ver más con las dinámicas que se generan en una iglesia reunida. La eclesía se reúne para adorar. La eclesía se reúne para interceder. La eclesía se reúne para aprender. La eclesía se reúne para llevar el mensaje. La eclesía se reúne para crecer en coinonía. El cuerpo de Cristo no necesariamente hace referencia cuando está reunido.
Ustedes pueden estar en sus casas, por eso es cuando alguien me pregunta, ¿dónde está su iglesia? Le digo, no sé. Sí, eso me dicen. ¿Cómo así que no va a saber? Usted es pastor y no sabe dónde está su iglesia. Le digo, no sé. No sé. Ahorita unos están trabajando, otras están en los colegios, otra está pasando consulta, otro está vendiendo, otro está, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé dónde están ahorita. La iglesia está dispersa. La iglesia es cuerpo de Cristo. Ahí es cuerpo de Cristo. Está dispersa. La iglesia no se ha reunido, pero está dispersa y sigue siendo el cuerpo de Cristo. Es identidad. Cuando la iglesia se manifiesta como comunidad, entonces los dones se hacen evidentes, más evidentes, cuando estamos reunidos. Eso no quiere decir que seamos una comunidad de templo. Solamente es comunidad cuando nos reunimos. No. La iglesia está dispersa y sigue siendo iglesia. Esa es la acción centrífuga de la iglesia. Y la acción centrípeta de la iglesia es cuando la iglesia se reúne, se convoca, está en clave de relación. Entonces, Pablo creo que la tenía muy clara. Hay dos elementos que integran esto en el pensamiento paulino de ser comunidad. Uno, multiplicidad. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Primera de Corintios 6:15. El pasaje que leímos hace un momento y leímos contexto. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. No hay ningún desprecio por la corporalidad. Pablo está diciendo, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Nos apropia de una realidad. Entonces, ¿quién es usted? Usted es miembro de Cristo. Miembro de Cristo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces, debemos de ser más cuidadosos. ¿Cómo administramos? ¿Cómo vivimos nuestra corporalidad? Entonces Pablo habla de multiplicidad. Vuestros cuerpos, miembros. Está hablando en plural. Vuestros cuerpos, miembros. Está hablando de muchos. Pero también está hablando de uno. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, dos eventos muy importantes. Somos muchos, pero somos uno. Somos uno, pero somos muchos. Y somos muchos diferenciados, no uniformados. Es que todos se tienen que parecer al pastor. Que Dios nos guarde de eso. Le tienen que parecer a Cristo. Y si el pastor sirve como ese modelo, qué bueno. Qué bueno. Eso es el principio de la encarnación. ¿Será que otros pueden ver en ti al Jesús que en ti habita? ¿Será que pueden muchos ver la iglesia que manifiesta el carácter de Cristo? Y el lenguaje muchas veces diferencia. Y no la forma como usted habla, que esté con alguna expresiones que son propias de nuestra cultura cristiana. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Qué bueno. Pero cuando usted esté en un contexto diferente al cristiano, hábleles que le entiendan, por favor. Porque si usted habla, no es que, mire, ustedes si reciben al Señor van a ser justificados, glorificados y santificados. ¿Usted cree que le entendió algo? No. Y usted al recibir a Jesús le da la gloria a Dios del universo, que reina por los siglos de los siglos. ¿Le entendió algo? Dice, este tipo es un místico. ¿Qué hizo Jesús? ¿Habló qué? Habló arameo. No nos vino a imponer la lengua del cielo. No, hay lenguas angelicales, dice Pablo. No, habló arameo, habló hebreo y de pronto sabía algo de griego. Se encarnó. Para poder llegar al otro tenemos que hablar su idioma, sin perder nuestra identidad. Si yo quiero entrar al mundo, a los jóvenes, me acuerdo de una oportunidad, lo he relatado muchas veces, estando en el colegio americano, un joven me dice, profe, le digo, ¿y qué pasó con Margarita? Profe, la tengo escaneada, pero me gusta más el hardware que el software.
Yo no entendía un rabo, hace 20 años. Entonces me fui al ingeniero de sistemas y le pregunté, hermano, ¿qué es esta vaina? Que la tengo escaneada, me gusta más el hardware que el software. Mira, profe, lo que quiere decir es que le gusta, pero le gusta más lo externo, lo interno no le importa. Ok, versión parafraseada. Bueno, me hace entender. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? No me hable así porque no lo entiendo, hábleme cristiano. No, tengo que entender qué significa eso. ¿Qué significa eso? Entonces, hoy en día, estos días estaba hablando con un muchacho y le dije, a ver, explícame esta vaina, pero en términos que yo le entiendo. Estamos hablando de la salvación. Le dije, mira, la salvación no es una aplicación que tú bajas, pagas y tienes que actualizarla. Y cada vez que la actualizas, tienes que volver a pagar. ¿No? Primero que todo, la salvación es de gracia. No tienes que pagar nada. Pero quiere decir que no costó, no es gratis, ojo, es de gracia. No tienes que actualizarla, ella se actualiza sola y no te cobra nunca, porque sigue siendo de gracia. No tienes que pagarle. El chino se quedó pensando, oye, ahora sí me entendí. Yo tengo que meterme al mundo de ellos no tienen que meterse a mi mundo. No me van a entender. Me quedó muy claro. Me dice, ya entendí. Aplicación de la salvación. Por gracia, ¿cierto? Por gracia. Miren, la tuvo clara. Necesité 5 minutos. Me había gastado una cantidad de tiempo explicándole la salvación. El chino la captó más rápido que yo. Entonces, tenemos que aprender a hablar su lenguaje si queremos entrar. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Se imagina que cada uno de nosotros expresa, oye, cada uno de ustedes es miembro de Cristo. Qué importante poder ver, oye, miembro de Cristo, ¿qué representas de Cristo? ¿Qué zona? ¿Qué órgano? No qué parte. Cuando pienso en partes, el otro día estaban partiendo de un pollo y dijo, este es el mejor ejemplo. Partito, pollos partidos. El Señor me dijo, se lo parto. ¿Qué quiere? Por acá, por acá, por acá. Yo dije, pártalo, vuélvalo en parte. Dije, ahí está el ser humano partido, como un pollo. No es que somos órganos, somos miembros. Ojo, no somos partes, somos miembros, somos un sistema, muchos miembros. Cuando yo veo en el otro, visibilizo en el otro, que es miembro de Cristo, tengo esa capacidad de ver en el otro a Cristo. El otro puede verme a mí, Cristo. Oye, si queremos ser una iglesia encarnada en las redes, no podemos estar pensando en promocionar una congregación. Promocionamos a Cristo, no una doctrina. Promovemos el reino de Dios y su justicia. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Miren la interacción. Por eso somos comunidad. ¿Quiénes somos? El cuerpo. El cuerpo se hace presente en cualquier lugar cuando la iglesia se reúne, o como iglesia cuando están dispersos. La explicación que les daba anteriormente. Cada persona tiene un papel único que desempeña, pero también depende también de los demás. Esto es algo que de alguna manera lo hemos perdido como iglesia. Entonces uniformamos, todos los ujieres uniformamos. Y si usted va a Cartagena es más difícil diferenciarlos, porque todos son negritos uniformados y uno no sabe con quién habló. Más difícil, créanme. Más difícil. Así me pasó a mí en la oportunidad de Cartagena. Yo decía, miércoles, tras de que uno no está familiarizado con las diferentes aspectos de una persona de color, y ahora se las uniformaron todas, pues más difícil. Yo le preguntaba, ¿fue contigo que hablé? No, fue con Felipe. ¿Y quién es Felipe? Ese que está al lado allá, en ese corrillo de 5. Iba al corrillo, ¿usted es Felipe? No, él es. ¿Usted es Felipe? Sí. Pues, sí, yo fui el que hablé con usted. O sea, irreconocibles. Entonces, el cuerpo de Cristo, Teresa de Calcuta le preguntaron, bueno, ¿cuál es su ministerio, Madre Teresa? Los pobres. Pero hay mucha gente que trabaja con los pobres. Ella dijo, no, es que Dios me llamó a mí a hacer lo que otros no hacen.
ayudar a los pobres, Madre Teresa. No, me llamó a ayudar a los más pobres entre los pobres. Ese es mi llamado. Ella se diferenciaba. Oye, qué bueno que el servicio nos diferencie. Nos diferencia porque cada persona es única. Usted puede enseñar la escritura, usted puede asumir una pastoral de la salud, usted puede asumir una pastoral de la consolación, usted puede asumir una pastoral de la reconciliación. Pero muchos otros también lo pueden hacer. La diferencia la hace usted, lo que usted es, lo que Cristo está haciendo en usted. Usted marca la diferencia en su ministerio, en su llamado. Y todos, por eso es que colocamos en nuestra presentación todas las diapositivas, ministros todos. Es que eso me dice el texto bíblico. Dice que todos somos miembros de Cristo. O sea que todos asumimos ministerios. Todos, hombres y mujeres. Todos. Y todos podemos asumir. Porque el Espíritu Santo distribuye como a Él se le ha dado la gana hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo no tiene problemas de género. Las mujeres no, las mujeres no. Pero la historia de la iglesia nos demuestra que el Espíritu, las mujeres sí. Entonces, algunos pastores se quedan callados. Cuando se habla de la historia de la iglesia, la presencia de la mujer en las comunidades primitivas, de la iglesia primitiva. Entonces, cada persona tiene un papel único. Oye, qué importante eso. Oye, entonces, ¿yo no me voy a parecer al ministerio? No, tú puedes tener un ministerio, una pastoral de la salud, pero tienes características muy particulares. Eso no se puede perder. Cada miembro de la comunidad les ha dado un ministerio para beneficio de los demás miembros. Dones. Exactamente. Ahí es cuando los dones se manifiestan, se empoderan y entonces nos diferenciamos. Los dones podemos tener dones de enseñanza, dones de sabiduría, dones de conocimiento, dones de lenguas, dones de servicio, dones de administración, pero cada uno es diferente, porque tiene una personalidad diferente. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Miren, el crecimiento de estar en el cuerpo es fundamental. Estar en el cuerpo, estar encarnados es fundamental. Por esas razones es que estamos, repito, estudiando el Evangelio de Juan, estudiando Jesús una aproximación histórica. Cuando usted quiere estudiar las cartas de Pablo, muy bien, estúdielas. Todavía no las estamos estudiando, estúdielas. Pero no deje de hacer lo que la comunidad está haciendo, porque dice el crecimiento entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, veo la mesa de noche, el otro día me mostró a una persona y me dice, le digo, ¿y todos esos libros lees? Sí, claro, todos esos libros leo. ¿Y de casualidad tienes ahí el libro de Jesús de Pagola? No, ese no lo tengo. ¿No lo tienes? No lo tengo. A veces yo entro, a veces sí, cuando ustedes tienen, ahí veces, y dije, bueno, ¿por qué no lo tienes? Eres comunidad, eres nuevo, ¿por qué no lo tienes? No, es que no tengo tiempo con todos los libros que tengo. ¿Dónde está? No perdemos cada uno la identidad, pero hay un crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aplicando esto a nuestras realidades de ser Cristo en las redes. Primero, conclusiones. Se extiende hoy a la red social. Oye, hemos convertido un tercer lugar. Qué bueno que, listo, tenemos nuestros hermanos en la virtualidad. Algunos no pueden, otros todavía no les ha nacido la gana de venir. Pero uno no puede, esa es una realidad también, ¿ok? No pueden por salud, no pueden por riesgo, no pueden porque están fuera de Colombia, porque están fuera, ok, no pueden. Pero hemos construido un tercer lugar donde nos nutrimos. Eso es importante. Es un tercer lugar. Tenemos una reunión los lunes de intercesión y es un tercer lugar.
Y es significativa. Y Dios responde. Dios no nos dice, mira, Charly, ese tercer lugar que usted se inventó en la virtualidad no lo voy a bendecir. No, hay que ver la cantidad de testimonios que Dios, ¿sí? Yo testimonio de la gracia que Dios me dio a través de la intercesión de ustedes para terminar la tesis de la maestría. Yo estaba a punto de tirar la toalla. Yo ya que ya la había tirado. El Señor me la recogió y me la puso y termínela, por favor. Yo ya la había tirado. Sí, créeme, yo sé que... Y muchas otras personas han conseguido trabajo con la oración, la intercesión. Dios ha validado esas oraciones. Es que los que están en la intercesión, en la digitalidad, son menos espirituales que los que se congregan. No es cierto. Hoy, entonces, hay un tercer lugar, sí, hay un tercer lugar. Oye, que siga siendo personal y siga siendo social. Ok. Un lugar que funciona como espacio de intermediación. Funciona en un contexto. Ese tercer lugar se ha convertido en una relación de experiencias. Muchos pueden decir cómo Dios ha hablado, ha respondido. Se ha convertido en islas de sentido, diría Antonio Espadaro. Allí están aislados, estamos distantes, es un archipiélago. No nos conectamos en la presencialidad. Pero Dios ha bendecido la virtualidad. La iglesia en tiempos de redes sociales está llamada a una tarea de este género, asumiendo las formas adecuadas, pero entendiéndose también, y por supuesto no solamente como lugar de conexión significativa de personas. Esos lugares en la virtualidad se hacen significativos por la misión y la visión que tenemos. Esa conexión se hace significativa porque construye relaciones con Eric, que está en Panamá, con Camilo, que está en Panamá, con Constanza, que está en Ibagué, en Pereira. ¿En dónde es que estás, Constanza? En Ibagué. Sí. Construimos, sí. A pesar de la distancia que hay, a pesar de la dificultad, del riesgo para algunos de venir, construimos relaciones de comunión, sí, las construimos. Además de eso, una sociedad que está fragmentada. Ese lugar en la digitalidad debe convertirse en un testimonio vívido del mensaje que se anuncia. No puede ser solamente un mensaje virtual. No se trata solamente de conceptos abstractos, sino de ofrecer experiencias, la experiencia del reino de Dios y su justicia para compartir. Por eso, la iglesia está llamada no solo a una emisión de contenidos, sino también a dar testimonio en un contexto de relaciones amplias. Una pastoral en el mundo digital está llamada a tener en cuenta también a quienes no creen y desconfían, pero que llevan en el corazón los deseos de absoluto y de verdades perennes, pues esos medios permiten entrar en contacto con creyentes de cualquier religión, con no creyentes y con personas de todas las culturas. Creo que tenemos que aprovechar esas realidades también para predicar y enseñar un mensaje del reino de Dios. Terminemos hoy un poquito largo, pero quería cerrar hoy esta enseñanza de la iglesia en la era digital. Vamos a terminar con una oración y vamos a dialogar nuestra fe. Señor, gracias, porque en estos 2 años y medio nos has bendecido a través de estos medios de virtualidad, de digitalidad. Gracias, Señor, porque hemos visto también cómo se han encarnado nuestras oraciones, cómo se han encarnado las enseñanzas, Señor, cómo se han encarnado, Señor, las preocupaciones por otros. Gracias, Señor, que seamos sabios y entendidos para ser iglesia en medio de las redes, sin perder nuestra naturaleza de ser encarnada. Danos entendimiento, sabiduría, buen juicio, Señor, pero que nunca reemplacemos la digitalidad por la necesidad de abrazarnos, de darnos el ósculo santo, de acompañarnos
Señor, guárdanos del distanciamiento, que podamos vivir ese principio encarnacionista como el renuevo. Gracias, Señor, por el llamado para todos, para todas, ministros. Gracias por el privilegio que nos permites de asumir esta pastoral congregacional a mi esposa y a mí. Que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Esa fue tu oración, Señor. Amén y amén.